Ahora pasamos de lo que son los gráficos de barras a las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo son un gráfico ampliamente usado, como ya seguro hemos visto muchos. Y para esto vamos a usar una función que es plot. Entonces plot es una función muy sencilla, es la función gráfica más sencilla y es la más versátil también por el mismo motivo. Entonces lo que va a hacer plot es va a tomar un valor de x y un valor de y va a crear un gráfico en base a estos dos valores, como si fueran coordenadas. O sea, algo así. Lo explicaré con un ejemplo. Entonces imaginemos que tengamos este vector x y tengamos un vector y que sea, no sé, otros valores, 3, 2, 7 y 4. Entonces, ambos son de la misma longitud. Entonces, en nuestro plot podemos graficar x y y. Uno representa el eje x, el primero, y el otro representa el eje y, que es el segundo. Es en ese orden. Entonces, cuando le damos a Enter, lo que nos va a hacer es esto, este gráfico. Entonces, cuando x es 1, el valor de y es 1, ¿no es cierto? Cuando x es 2, el valor de y es 3, como vemos. Por ejemplo, ya yendo al último, cuando x es 5, el valor de y es 4. Entonces funciona de esta manera, x y y. Entonces ya podemos ir imaginando cómo vamos a usar esto para crear nuestros gráficos, nuestras líneas de tiempo. En x vamos a poner el tiempo, que son las fechas, y en y vamos a poner algún evento, por ejemplo, casos positivos nuevos o muertes totales o cualquier evento o número que se nos ocurra que cambie con el tiempo. Entonces, digamos, solo necesitamos definir cuál va a ser x y cuál va a ser y, nada más. Es por eso que es bastante fácil de entender. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Y primero lo que vamos a hacer es, vamos a explicar con un ejemplo en el cual vamos a obtener la siguiente gráfica. La gráfica es de casos positivos nuevos por día en Arequipa. Entonces lo primero es que vamos a tener que leer la base de datos en donde está eso. Entonces estos datos se pueden encontrar en la base de datos del MINSA, entonces que está aquí, de casos positivos. Entonces vamos a correr esto y de aquí vamos a filtrar para que solo esté Arequipa. Entonces vamos a filtrar de Perú, como lo sabemos. Perú, usamos los corchetes. Entonces de Perú tenemos que usar coma, ¿no? Sí, entonces acá son columnas, acá son filas. Vamos a elegir las filas que correspondan a los valores en los cuales la columna de departamento de Perú sea igual a Arequipa. Entonces así como lo filtramos, como lo hemos estado haciendo. Vamos a correr esto. Y una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es obtener las frecuencias. Recordemos que podíamos usar table en Arequipa y en la fecha para obtener esto. Esto está en el tema de frecuencias. Y obtuvíamos esto, si recordamos. Entonces nos dice cuántos casos nuevos por día había en cada uno de los días. Esto lo vamos a borrar como frec, por ejemplo, esta variable, por ejemplo. Y ahora lo que tenemos que hacer, vamos a correr. Y lo que nos toca por hacer es ahora trabajar con las fechas. Porque estos números, si bien es cierto podemos entenderlo nosotros como fechas, el programa no los ve de esa manera. Entonces en nuestro eje X tenemos que tenerlo en ese formato. Para esto ya lo vimos en lo que eran las fechas, ¿no? ¿Cómo es que hacíamos? Lo primero era, si no lo recordamos, lo que hacíamos era convertirlo a un data frame, lo que es frec. Entonces hacemos esto para tener acceso a las columnas. Entonces una vez que ya lo hemos convertido, entonces vamos a crear una nueva. Tenemos estas dos columnas, pero nosotros queremos crear otra. Entonces vamos a crear una que se llame fechas. Y vamos a crearla en base a la otra columna, que es var1, que era la que guardaba las fechas. A ver, por ejemplo, vamos a ver, para no perdernos, vamos a ir viendo poco a poco cómo era que estaba esto. Ya, así lo tenemos, ¿no? Acá tenemos las fechas y las frecuencias. Esto es el resultado de table, que lo hemos transformado en un data frame. Entonces estamos viendo esto. Y ahora lo que vamos a hacer es crear otra columna más en base a esta, con la cual esta esté ya convertido a fechas, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Entonces esto acá hemos creado esa columna
Y acá vamos a usar la función asDate, que ya la conocemos, y vamos a establecer el formato. El formato es el siguiente, va a ser año, mes y día, así, año en mayúsculas, mes y día. ¿Por qué? Porque está así, ¿no? Tenemos el año completo, el mes y el día. Está en ese orden. Y una vez que hacemos eso, vamos a correrlo y vamos a ver cómo es que ahora está nuestra variable. No, vamos a usar view, mejor. Y como vemos, se creó una nueva columna, como esperábamos. Entonces, esto significa que lo hicimos bien. Ahora ya podemos deducir que cómo es que vamos a hacer nuestro gráfico. La idea es que fechas, esta columna, sea nuestro eje X, que van a ser las fechas. Y Y va a ser esto, que son los eventos por día. De esa manera vamos a hacerlo. Entonces, para no perdernos, vamos a crear variables momentáneas que sean X y Y. X hemos dicho que van a ser la columna de las fechas, eso es, lo podemos hacer de esta manera, como un vector X. Y vamos a crear el vector Y, que va a ser la columna frec, que era donde teníamos esos números, ¿no? Y ahora vamos a crear el plot en base a eso, a X y a Y. Y también recordemos que queremos que sea una línea, entonces tenemos que poner type y como una línea. Y vamos a ver cómo sale. Y bien, nos salió un gráfico muy feo. Parece un serrucho, y es porque hay una gran diferencia entre los valores reportados de un día a otro. Por ejemplo, acá podemos ver 1, 1, 3, 2, 1, pero por ejemplo 14, luego baja 9, o incluso cambios más notorios, ¿no? Como aquí, de 85 a 8, luego 86. Entonces, eso hace que nuestros valores sean muy irregulares. Lo que se suele hacer para corregir esto es crear una media móvil. Entonces, esto lo pueden buscar en internet. También dejé un link explicando esto que está aquí, ya de donde pueden leer qué es lo que es la media móvil, pero en sí yo también les dejo una función. Entonces no necesitan aprendérsela, pueden simplemente copiar y pegarla aquí, en la cual esta función va a tener dos argumentos. El segundo está predefinido como 5, que lo voy a explicar ahora. Entonces vamos a correrla, la función, para tener acceso a ella. Ya, lo que hace la función es lo siguiente. Por ejemplo, acá he puesto un ejemplo. Entonces vamos a explicarlo aquí. Vamos a crear una variable z, que sea esta lista de números. Entonces vemos que son números que varían considerablemente unos de otros. Entonces, lo que vamos a hacer con esto, ahora vamos a hacerlo acá abajo mejor. Ya, vamos a usar la función math en z. Y n, podemos definir acá n es igual a 5, por ejemplo. Podemos dejarlo en blanco porque acá ya dijimos que era 5. No podemos cambiarlo. En el caso de que queramos que sea 5, le damos a enter y miremos qué es lo que pasa. Este n5 lo que hace es que se promedian con 5 valores alrededor. Entonces toma los 5 valores que están cerca y los promedia. En los límites nos aparece valores faltantes porque estos números no van a tener los valores alrededor en ese extremo, porque son los últimos, ¿no? En los primeros o los últimos. Y en el medio vamos a tener los valores de los que sí se puede calcular. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 15,2, 15,8, 14,8. Y vemos que los valores ya no cambian tanto. Comparemos esto con esto. Entonces los valores se han hecho más regulares. Es lo que vamos a hacer, esta técnica, vamos a aplicarla en nuestro caso. Entonces una vez que hemos definido la función, vamos a aplicar esta función en lo que era y. Entonces, que eran nuestros casos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a borrar en otra variable que, por ejemplo, podemos llamarla y1, por poner un nombre. Y ahora vamos a crear este plot, pero vamos a poner acá en y1. Ya. Entonces ahora vamos a hacer algo y vamos a ir comparando. Entonces vamos a empezar con n igual 3. Ya. Ahora estamos diciendo, ordenando que n sea 3. Tomar 3 valores alrededor. Entonces vamos a hacer esto. Y miremos. Vemos cómo ha mejorado el gráfico, tomando 3 valores alrededor.
Ahora vamos a tomar 5 valores alrededor. Y lo corremos. Veamos que se hace más regular. Ahora tomamos 7 valores, por ejemplo. Y se hace incluso más regular. Entonces, así empezamos. Un serrucho total. Y ahora hemos terminado con un gráfico mucho más decente. Entonces, por ejemplo, la página de Our World in Data lo que usa es un número de 7 días alrededor. Pero ya está en nosotros. Es un poco arbitrario esto, así que podemos elegir otro número si nos gusta más. Entonces, esta es la manera en la que podemos obtener gráficos. Y también enseñaré más o menos cómo podemos ponerlos más bonitos incluso en videos más adelante. Pero ya sabemos cómo hacer esto. Ahora, para el siguiente ejemplo, vamos a obtener un gráfico de los casos positivos totales en India. Para explicar otro aspecto importante que es el uso de la función logarítmica, que también es algo muy usado y que explicaré a continuación. Así que ahora borraré todo lo que hemos hecho. Bien, ya borré todo y leí la base de datos del mundo y lo guardé en esta variable. Entonces ahora comenzaremos a trabajar con lo que mencioné, ¿no? de los casos positivos totales en India. Para esto, en esta base de datos, recordemos que es muy diferente a la otra. La otra no nos da mucho de los valores que esta base de datos nos da, así que va a ser más sencillo. Lo primero que vamos a hacer es filtrar, que ya debemos estar bien familiarizados con esto. Entonces, para esto vamos a usar los corchetes, vamos a poner la coma, que esto es columnas, esto es filas, y en filas vamos a seleccionar las filas en las cuales la location haya el nombre de India, que corresponde a este país. Entonces de esta manera lo vamos a filtrar. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con las fechas. Bueno, esto han podido hacerlo. Esto pueden hacerlo antes, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Entonces lo que hacemos en las fechas, como ya lo vimos en el tema de fechas. Entonces vamos a reemplazar esta columna que ya existe por una en la que generemos a partir de esa misma. ¿Sabes? Lo mismo. Solo que transformada en fecha. Y para eso usamos asDate. Y podemos especificar el formato. Que en este caso en realidad no es necesario especificar el formato, porque ya está en el formato estándar. Así que el programa ya lo interpreta. Pero de todas formas vamos a hacerlo, para estar seguros. Entonces, recordemos, eso estaba en este formato. Si quieren lo pueden visualizar antes de hacer esto, pero yo lo voy a hacer directamente. Que está algo así. Está años en mayúscula porque está completo 2020. Meses está en 2 dígitos y días en 2 dígitos. Entonces vamos a correr esto. Bien. Ahora podemos visualizar. A ver, vamos a visualizar India. View India. A ver qué tal está. Y bien, vemos que está correctamente todo. Que solo tenemos India y ya tenemos nuestros datos. Entonces, ahora ya podemos pensar en cuál va a ser X y cuál va a ser Y. X era lo del tiempo. Entonces, simplemente es esta columna que hemos creado, que ya está en el formato de fecha. Nada más. Y Y va a ser el número de casos de lo que queramos graficar, que en este caso mencioné que eran los casos positivos totales. Entonces simplemente buscamos eso, que es esto. Vendría a ser esto. Entonces ahora simplemente usamos plot y hacemos X y Y. Y es lo que vamos a hacer ahora. Y miremos que está en puntitos. Type. Y ahora lo voy a poner en línea. Ya, entonces tenemos esta gráfica. Bien, ¿cuál es el problema de esta gráfica? Es que al comienzo de una epidemia, una pandemia, el aumento de los números de casos totales o del número de muertes totales suele crecer exponencialmente. Entonces, esto a veces es un problema para comparar entre países. Y la técnica que generalmente se usa, que probablemente ya la han visto, es la de expresar esto en función logarítmica. Para hacer esto es súper sencillo, simplemente creamos otro argumento más, así como pusimos type, separamos con una coma, ponemos otro argumento más que es el argumento log. Y esto lo podemos poner igual y entre comillas, el eje. Entonces puede ser acá Y o X. Acá, en este caso es Y, ¿no? Porque es lo que queremos que esté en función logarítmica.
Y si corremos esto, vemos que el gráfico ya está en función logarítmica. Bien, ahora hay un pequeño problema, que es el que vemos aquí, que al comienzo del gráfico está un poco extraño y además nos salta una advertencia de que hay valores que sean 0 o menos y a los cuales no se les puede aplicar la función logarítmica. Entonces, para esto y para que quede mejor nuestro gráfico, en realidad podemos filtrar un poco más. Entonces, la manera en la que hago esto, en realidad, o sea, no es necesario que entiendan plenamente esto, pero digamos que se podría hacer de esa manera. Igual si lo entienden estaría súper genial. Y si no, no hay problema. Lo que estamos haciendo aquí es vamos a filtrar nuestro Y. Nuestro Y era las fechas, ¿no? Vamos a seleccionar... No, nuestro Y era los casos totales. Vamos a seleccionar solo los casos totales a partir de los cuales... O sea, a partir del momento en el que hubo más de 10 casos totales en India. Es lo que estamos diciendo acá, en esta condición. Y no ponemos coma porque este ya es un vector. Entonces solo tiene una dimensión. Bien, no tiene columnas y filas. Vamos a hacer lo mismo para X. Vamos a crear un X1 y vamos a filtrar con lo mismo, ¿no? O sea, de los casos totales en India a partir de que haya más de 10. Es lo que estamos haciendo. Como digo, si es que entienden, estaría bastante bueno. Y si no entienden, no hay problema, en realidad. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a utilizar estos nuevos números para generar el gráfico. Y vamos a usar estos argumentos también, igual que acá. Y vamos a ver cómo es que cambia nuestro gráfico. Y como vemos, ya no nos salta el mensaje, porque ya removimos eso, ¿no? Y ahora vemos que nuestro gráfico está mucho más regular, está mucho más presentable. Y es la manera en la que podemos hacerlo. Entonces, también les recomiendo que lean un poco esto, de paso que practican en el texto que hice para esta serie, que pueden encontrarlo en la carpeta Drive, que el link está en la descripción. Y ya en videos siguientes explicaré más de qué otras cosas pueden hacer a estos gráficos.